Muy buen día. Damos la más cordial de las bienvenidas a esta tercera jornada de actividades donde la 61ª Legislatura del Estado de México y la Comisión para Atención a Grupos Vulnerables ha abierto esta consulta a personas con discapacidad en el Estado de México para la revisión del proyecto de ley para la inclusión de las personas con discapacidad. Llegamos a esta tercera jornada de actividades y damos muy especialmente la bienvenida a nuestras amigas y amigos con discapacidad que se suman a través de manera presencial y a través de Zoom, a través de este medio tecnológico, para participar en esta consulta. Preside este acto la diputada Alicia Mercado Moreno, presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la 61ª Legislatura. Le acompaña también la diputada Elba Aldana Duarte, miembro integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables. Damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Arely Livier Fuentes Chávez, directora del Instituto Mexiquense para la Discapacidad. Damos la más cordial de las bienvenidas a todas nuestras amigas y amigos con discapacidad, familiares, cuidadores, intérpretes de lengua de seña, terapeutas que les acompañan y público en general que nos acompaña este tercer día de consulta. Como ha sido habitual, comentaré la dinámica de la mesa de trabajo. Recordarles que disponible para todas y todos ustedes están el tomo en sistema braille, que ya ha sido solicitado por alguno de las personas con discapacidad. Tenemos también los tomos en lectura fácil. Tenemos la participación de nuestros intérpretes y traductores en lengua de señas. La traducción también, si alguien la requiere, de la ley a las lenguas matlacinca, mazahua, tlahuica, náhuatl y otomí, así como la participación de los terapeutas del lenguaje, Marcela Mansur y Rodrigo Hermoso, que se encuentran en el lado izquierdo de la mesa, quienes están con la posibilidad de ayudarnos con los tableros de comunicación alternativa y con el acompañamiento que ellos nos pueden dar. Cabe destacar que en la página de la consulta están también los tableros de comunicación que fueron diseñados para esta consulta y que cualquier ciudadano puede bajar y participar con ellos desde Zoom. Y están aquí al pendiente los terapeutas del lenguaje para poder realizar esta dinámica. Recordarles, y como primer parte de esta mesa de trabajo, poner a consideración de todos ustedes el que podamos analizar el día de hoy corresponde a esta primera mesa, acciones relacionadas con las personas con discapacidad. Y pongo a consideración de los integrantes el que podamos realizar la lectura del texto legislativo o el texto en lectura fácil. Y les pediría a todos y cada uno de ustedes manifestar su afirmativa de una u otra manera, levantando la mano para poder contabilizar lo que la mesa vaya determinando. Pongo a consideración de todos ustedes el análisis hoy del título quinto, acciones relativas a las personas en situación de discapacidad, en su capítulo primero, acciones en materia de salud y asistencia social, y preguntaría a la mesa si quieren que analicemos, que vayamos tomando como base el texto de lectura fácil. Levanten la mano los que quieran esta modalidad, ¿ok? O el de lectura, el texto legislativo. Ok, como lo hemos ido haciendo, si nos permiten comentar para los compañeros que por mayoría se acepta el texto de lectura fácil y
que a la par estaremos también, si hay alguna duda, como lo hemos hecho habitualmente, poder revisar el texto legislativo en caso de que así lo considere el Pleno de esta mesa. Las participaciones a través de Zoom también irán dándose de acuerdo a cada uno de los registros. Y pues bueno, vamos a iniciar con el capítulo primero, que es acciones en materia de salud y asistencia social. Artículo 33. El Instituto garantizará los derechos de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos a fin de coadyuvar en su plena inclusión. Para ello, de manera enunciativa y no limitativa, realizará las acciones que la presente ley establece y todas aquellas que tengan por objeto mejorar sus condiciones de vida. Pregunto a la mesa y en este momento abrimos comentarios respecto a este artículo, si hay alguna intervención en torno al artículo 33. ¿Tenemos alguna en internet? Ok, de manera presencial. Muy bien, les pediría entonces que podamos levantar la mano para autorizar la redacción de este artículo. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Artículo 34. El Instituto, en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México, el DIFEM y los sistemas municipales DIF, fomentarán la adopción de medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud a través de, fracción primera, diseñar, ejecutar y evaluar acciones para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada y habilitación o rehabilitación para las personas con discapacidad. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización dirigidos a las personas servidoras públicas para la atención de la población en situación de discapacidad. Tercera, diseñar y ejecutar programas para la emisión de certificación de discapacidad que permitan identificar a las personas en situación de discapacidad. Cuarta, participar en la constitución de laboratorios para el diseño de prótesis, órtesis y ayudas técnicas, facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos, a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de gobierno. Realizar convenios a fin de otorgar descuentos preferenciales en medicamentos, prótesis, órtesis, además de los que se requieran para el tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad. Impulsar la investigación médica para detectar la etiología, evolución, tratamiento y prevención de las discapacidades. Realizar campañas para prevenir la discapacidad. Proporcionar información, orientación, educación sexual y apoyo psicológico tanto a las personas en situación de discapacidad como a sus familiares y las demás establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables y las que determine la Junta de Gobierno. Esto es lo referente a el artículo 34, que es las actividades del Instituto de Salud, del DIFEM y los sistemas municipales en torno a la discapacidad. Pediría a los integrantes de esta mesa y las personas que nos acompañan en Zoom si tienen alguna observación o comentarios en torno al mismo. Adelante, diputada. Muy buenos días. Respecto al artículo 34, en la fracción tercera, donde dice diseñar y ejecutar programas para la emisión de certificación de discapacidad que permitan identificar a las personas en situación de discapacidad, solo es una observación. Aclarar que lo que se contempla es que su costo sea accesible al ciudadano que lo tramita. Como aquí ayer se mencionó que habían sacado un certificado en Coacalco con un costo de 600 pesos, pues nosotros como comisión vamos a tomar cartas en el asunto porque eso se llama corrupción. Y cuando ustedes conozcan de un municipio que está cobrando con exceso,
háganoslo llegar para tomar cartas en el asunto. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Aquí en el artículo 34, fracción octava, dice proporcionar información, orientación, educación sexual, apoyo psicológico y psiquiátrico, tanto en las personas en situación de discapacidad como a sus familiares. No sé si el psicológico integre el psiquiátrico, pero para mí sería el psiquiátrico. Y pues, porque no estamos, bueno, muchas personas dicen que porque están locos, no, tienen un problema, mas no están locos. Entonces, sí me gustaría que ahí se ampliara, por favor. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Recordarles que nos puedan comentar su nombre antes de su intervención. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Antonieta López Telles, soy del municipio del Oro, Estado de México, en el límite del Estado de México y Michoacán. ¿Alguna participación más? Muy bien, pues respecto a tenemos dos en línea. Rosa María Vera Medina. Perdónenme. Hola, buena tarde. Buenos días, perdón. Bien, mire, sería lo siguiente. Creo que es importante, a partir de este artículo que acabamos de revisar, que se haga como una seguimiento adecuado en estos aspectos, ya que, como les comentaba, esta situación que nos sucedió en Coacalco, pero además de esto, en la ocasión que fuimos toda la integración, somos 16, 20 participantes aproximadamente, que fuimos a llevar a cabo nuestra certificación o a solicitar nuestra certificación de discapacidad, nos damos cuenta que nosotros nos acercamos al UBRIS y nos acercamos muy puntualmente para informarles acerca de la creación de Vida Independiente Coacalco. Es entonces que nos estuvimos acercando a ellos, dando información y queriéndonos sumar para poder generar pues un trabajo mucho más interdisciplinario y de alguna manera de apoyo a partir de las organizaciones civiles que nos generamos en todo este aspecto del uso y manejo de silla de ruedas, que es cuestiones de discapacidad motriz. Y no hubo cierta atención, no les interesó. Es entonces que cuando nosotros vamos en esta ocasión todos a sacar nuestra certificación, normalmente tenemos la atención de llevar tarjetitas para podernos hacernos visibles, etc. En ese momento pudimos captar a un participante que tomaba rehabilitación en el UBRIS y que lo invitamos a participar a la organización y que se sumó, vino algunos días y el resultado, señores, es que esta persona es una persona que tuvo un cuadro creo que fue Guillain-Barré. Es una enfermedad que está en este momento muy frecuente. Entonces, esta persona se acercó, le dimos la capacitación, la instrucción y actualmente, señores, está ya en el ámbito laboral, insertado en el ámbito laboral y que es algo de lo pequeñito que les podemos decir que como organizaciones hacemos y que de repente los URIs, que se supone, o los UBRIs, que se supone que son espacios gubernamentales que tienen que tener la capacidad de poder dirigir a estas personas, no lo hace. No les interesa. Es entonces por eso que yo insisto tanto en esta observación, pero también en esta instrucción adecuada e interés, ¿sí? Por parte de las personas que estén encabezando estas instituciones. Es verdaderamente lamentable que se generen estas cosas.
que finalmente solamente llegan por dedazo, porque son parientes de fulano, de sutano, y finalmente no llevan a cabo su función. Les vale, o sea, no les interesa. Y de alguna manera, esta es una pequeña anécdota que les puedo comentar de algo que se hizo y que ellos están informados de nuestra presencia en Coacalco, porque tenemos un año de estar participando activamente con todo esto que les estoy comentando. Y a lo mejor alguien por ahí podría decir, esta mujer, ¿por qué le interesa tanto que la representación sea por personas con discapacidad? ¿Por qué? ¿Qué tiene de por medio, no? Y yo les puedo decir que la organización Vida Independiente Coacalco no cobra ni un centavo por toda este entrenamiento, por toda esta posibilidad de conocimiento a estas personas con discapacidad. Entonces, sí quería comentárselos y puntualizarlo, porque creo que es importante y nos da mucha apertura para entender qué tantas cosas no están haciendo bien nuestras autoridades, qué tantas cosas se están generando y están sirviendo de lastre para que las cosas no funcionen adecuadamente. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Tenemos Milaray. Buenos días. Adelante, Milaray. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Millaray Sánchez Bermeo, de la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios. Recientemente estuvimos participando en una mesa en donde algunas instituciones como la COBAMES, CIF, que son quienes han brindado capacitación para la certificación de discapacidad, nos compartían un informe de cómo se iba a llevar a cabo dicha certificación. Y surge una gran preocupación para nosotros. La primera de ellas es que lo que comentan es que cada estado va a definir y va a determinar quiénes van a ser los institutos a quienes se les va a brindar la capacitación y también la agencia para dar estos certificados de discapacidad. En el Estado de México, a quienes recurrimos las familias es al DIF. Ellos son a través del URIS o UBRIS quienes certifican la discapacidad. Sin embargo, esta acción se tiene que llevar a cabo anualmente. Nosotros les preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué las familias tienen que cada año solicitar una cita, esperar a que se les atienda, llevar a sus hijas e hijos para hacer esta certificación, o las personas con discapacidad que lo pueden realizar sin hacer este apoyo extenso y generalizado? ¿Por qué lo tienen que realizar cada año? Por ejemplo, una de las instituciones que lo solicita para cualquier trámite es el área de educación especial. Entonces, las familias tienen que llevar a cabo esto, que también implica un gasto, y que además, si quieren acceder a una beca, tienen que tramitar. Ahora bien, nosotros les preguntábamos cuál será la vigencia de este certificado de discapacidad, dado que la discapacidad es una evaluación que tiene que ver con los sistemas de apoyo y no meramente con la condición de las personas. Y nos comentaban que iba a ser de 5 años, pero que no tenían la jurisdicción para dictaminar que en estos estados esa vigencia fuera válida para que las familias y personas con discapacidad o cuidadores no tuvieran que realizar este trámite de manera anual. Me parece muy preocupante que no haya como tal una homogeneización en esta dictaminación, dado que las necesidades de las personas con discapacidad van más allá de tener que irse a formar para que cada año les estén dando un certificado de las condiciones. Sabemos de la importancia que es que se haga una valoración continua cada 5 años, justo porque la discapacidad surge de la interacción con el contexto. Sin embargo, hablando de quienes tienen una condición o un diagnóstico permanente, no tiene ningún sentido que cada año tengan que realizar este trámite. Entonces, solicito que a través de la ley y de esto que se está realizando, primeramente que se establezca un tiempo, que se establezca una periodicidad, adecuada y acorde a las necesidades de las personas con discapacidad, para que no tengan que recurrir cada año a hacer este trámite, para que UBRIS y el demás sistema no esté obligando a que se haga este trámite, que además
Tengo la experiencia de entrar a un consultorio, que la vean a mi hija y me digan, ah, sí, y le den el diagnóstico sin ni siquiera hacer una revisión minuciosa y nada más. Y el segundo punto que quiero agregar respecto a lo de las órtesis, prótesis y ayudas que se otorguen a quienes lo requieran. Usualmente estas ayudas que se brindan a través del DIF son las ayudas que DIF quiere dar, no las que la población necesita. Utilizan o llevan a cabo actividades proselitistas en donde las familias, cuidadores y personas con discapacidad tienen que acudir a un evento a recoger la ayuda que se les da, en donde tienen que esperar a que este evento inicie. A mí ya me tocó 3 horas esperar a que llegara la presidenta municipal de Cuautitlán a que diera apertura al evento para que después me entregaran una silla de ruedas que no era acorde a las condiciones y necesidades de mi hija. Una niña en condición de cuadriparesia espástica que necesita una silla especializada con apoyos específicos, y me dieron una silla manual de esas que vienen en el ahorrera y que todos sabemos que máximo 2 años te va a durar, porque con nuestras bonitas calles con hoyos y empedradas, esas sillas no duran más de 2 años. Entonces, creo que esta es una medida que tiene que ver con la dignidad, con un derecho humano universal que tiene que ver con poder tener acceso a estas órtesis, ayudas, prótesis, etcétera, que sean acordes a las necesidades de quien está solicitando, y no que siempre con el supuesto ajuste al presupuesto vayan nada más para salir en la fotografía. Muchísimas gracias. Gracias, Milaray. Tenemos una participación más en Dulce Ruiz. Hola, buenos días. Gusto saludarlos a todos. Ayer me quedé pensando sobre el presupuesto que tiene el instituto, que son 9 millones de pesos, que la verdad sí creo que no alcanza para muchas cosas. Entonces creo que el instituto tiene que trabajar muy de la mano con las instituciones de voluntariado, con las asociaciones como la de Rosa María, porque creo que la mayoría de los papás o de las personas que cuidamos a personas con discapacidad no sabemos en general a dónde ir. Entonces, sí creo que debe ser una atribución del instituto tener un catálogo de proveedores de servicios de ONGs, para que si yo tengo un niño con autismo que me dieron, bueno, que el pediatra sospecha un diagnóstico, ya sepa que está el Teletón en Ecatepec, o sepa que hay una escuela de autismo en Atizapán, o hay una asociación civil en Naucalpan, o están las escuelas de tiempo completo, una en Ixtlahuaca y otra ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo el municipio. El hecho es que la mayoría de los papás o de las personas que cuidamos tenemos que estar preguntando en muchos lugares dónde conseguir la ayuda, y si solamente hay 9 millones de pesos para el instituto y vas y pides una cita en los URIs de Naucalpan, hay lista de espera de 450 personas para la primera consulta. Es obvio que necesitamos recurrir a las asociaciones civiles, pero saber dónde están. Entonces, este catálogo de servicios, donde una persona, que debería estar en una página de internet del instituto, para una persona que se entere que su hijo tiene una discapacidad de nacimiento o por un accidente, pueda meterse a internet y diga, mira, en este municipio está este servicio, este es del gobierno, este es de una asociación, y te agilice la manera de llegar a la ayuda, porque lo que creo que es más difícil es que peregrinas de un lado a otro y te tardas mucho tiempo en encontrar las respuestas. Entonces, un catálogo de servicios públicos y privados que esté disponible en internet, y las mismas personas que vayan a los hospitales o al DIF tengan también ese acceso a esa información para los servicios o los apoyos que el mismo DIF no puede dar, como comentaba la compañera hace un momento, que a lo mejor el DIF no le va a dar la silla que su hija merece, pero sí encontrar las asociaciones que le pudieran donar la silla que ella merece, porque necesitamos hacer un trabajo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Preguntaría a la mesa si tenemos alguna otra participación en torno a este artículo 34. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Nancy Menes, yo laboro en el Poder Legislativo desde hace 17 años. De mi discapacidad en este momento yo no puedo hablarles porque no estoy bien diagnosticada por el ICEMIM. No le han atinado a lo que yo realmente padezco. Soy funcional, realizo mis actividades de manera funcional. En base a eso, de primera mano nosotros tenemos un servicio médico que es el ICEMIM. Cuando ahí no te diagnostican de manera correcta ni le dan a lo que realmente tienes, si es una discapacidad o es una enfermedad, ¿de qué manera podríamos nosotros acercarnos al DIF para que ellos emitan ese certificado y que de primera mano no nos pidan una certificación por parte del ICEMIM? Esa sería mi primera duda. La segunda, en relación al artículo 34 que estamos analizando, las diferentes fracciones que se enumeran, me queda claro que es para las personas que se acercan al instituto, que se acercan al DIF, etcétera. Pero hay un gran número de personas que sufren alguna discapacidad y que son los más vulnerables en nuestra sociedad, porque sufren abusos de primera mano por sus familiares y que son los que ocultan en sus hogares, son los que no salen a alguna institución, los que no buscan rehabilitación. Aquí me surge la duda, ¿en qué parte van a quedar esas personas? ¿Qué programas o proyectos se pueden realizar para esa detección, para hacer realmente un padrón, para saber realmente con cuántas personas estamos contando que necesitan ayuda, porque son las que más necesitan ayuda? Aquí estamos, yo soy portavoz por mi hermana que sufre discapacidad. Ella nació de 5 meses y medio, el día de hoy aquí está, le hemos dado la atención, aquí está mi mamá presente, toda la vida de manera particular, porque en las instituciones no tienen ni los especialistas ni las terapias, pero aquellas personas que realmente están vulnerables, ¿qué se va a hacer con ellas? Y la otra, el día de ayer, retomando un poco lo que nos decía nuestra compañerita en relación a la evaluación de la condición de discapacidad, que se realizará de manera trimestral. Yo aquí me pregunto, hay personas que por su discapacidad cuesta mucho trabajo transportarlas y que no cuentan con los medios, no cuentan con los cuidadores, sus padres ya son adultos, etcétera. Se me hace muy poco tiempo de manera trimestral para realizar esa evaluación. Yo creo que tendría que darse otro margen para realizar esa evaluación. ¿Es cuánto? Tenemos una más en línea de Edith Chávez. Sí, hola, Gracias, buenos Nancy. días. En mi caso, les quiero compartir que a mí se me fue diagnosticado artritis reumatoide y yo sé que están hablando de muchos casos que son de nacimiento, pero también habemos casos que ya siendo adultos podemos tener este tipo de discapacidades. Y en mi caso, pues mi padre de la tercera edad es el que me ha tenido que estar cuidando. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta que hay condiciones como la artritis que es sumamente complicado luego trasladarse porque es muy doloroso. Y pues ir a buscar atención médica en las instituciones es también muy complicado porque te tienen mucho tiempo ahí y eso es muy, repito, muy doloroso. Y en cuanto a lo que estamos hablando de todo esto que se está tomando en cuenta, de los servicios quizá de atención de psicología o como comentaban en psiquiatría, yo quisiera aportar que creo que es sumamente importante establecer también que se cuente con la asesoría de los nutriólogos. La nutrición es básica para la recuperación de la artritis, sí, pero puede ayudar en muchos casos de los que están comentando. Es muy importante poder establecer estas pautas de una alimentación que ayude a la regeneración y a la rehabilitación. Entonces, quisiera que lo pusieran ahí, que así como van a estar los psicólogos, estén los nutriólogos, porque muchas veces los médicos en general no saben de nutrición e incluso ni les interesa.
pero sí es un aspecto muy importante para que podamos obtener una rehabilitación, ahora sí, funcional y general. En el caso que sea, en el caso de la artritis a mí me ha funcionado muchísimo porque me he podido reintegrar un poco a lo que era mi actividad laboral, porque soy chef y pues con artritis es muy complicado hacerlo, pero por medio de la alimentación me ha ayudado mucho, porque también pues ya no tuve acceso al seguro social por esta condición, porque ya no pude laborar de manera, digamos, normal en 8 horas, porque pues ya no me daba la salud. Sin embargo, pude empezar a restablecer todo esto, entre otras cosas, con la alimentación. Básicamente eso sería. Gracias. Muchísimas gracias, Edith. ¿Tenemos una participación más en línea? Dulce Ruiz. Sí, otra vez, buenos días. Tengo una amiga que su hijo tiene distrofia muscular de Duchenne y su otra hija tiene autismo severo. Ninguno de los dos niños, bueno, ya son jóvenes, puede salir de la casa por su condición, y ahora que van a hacer las elecciones en el 2024, solicitaron al INE ser credencializados a domicilio y van a emitir su voto a domicilio. Y esa es una parte que nos ha tocado aquí en este foro, y ahorita apenas me acordé que otro de los derechos de las personas con discapacidades son sus derechos electorales. Todas las personas que tienen discapacidad y que se les cuesta mucho trabajo movilizarse, el INE tiene ese servicio. Entonces, pensando que es una institución federal que lo tiene y que en la realidad funciona, porque yo ya vi las credenciales de elector de estos dos recién electores, porque tienen 18 años, la certificación sobre la discapacidad en ciertos casos debería ser a domicilio igualmente. O sea, que hubiera una parte del sistema por parte del Instituto para la Inclusión de la Discapacidad, que las personas que por su movilidad o por el dolor que comentaba la muchacha que acaba de hablar ahorita, que le fueran a hacer la certificación de su discapacidad a domicilio, y entonces les brincamos a estas personas y a sus cuidadores la dificultad de tenerse que estar moviendo. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Tenemos una participación más en Zoom. Avi. Martín Ávila. Buenos días. Mi nombre es Martín Ávila y estamos haciendo actividades con la Asociación Teniendo Puentes, y desde hace un tiempo hemos estado realizando trabajos relevantes en relación a la discapacidad psicosocial. Sabemos que esta discapacidad es una discapacidad de muchas problemáticas de inclusión, dado que pues, no se cuenta con ninguna situación real para que ellos puedan insertarse en el mercado laboral. Y nosotros hicimos un modelo que nos permitía apoyar a estas personas en todo lo que se requiera a la parte de la situación de inclusión laboral, que tiene que ver con una situación de talleres protegidos. Seguramente en esta revisión legal que se ha estado haciendo y por parte de la OIT, tienen ciertas acciones en relación a la discapacidad, en relación a la rehabilitación y a la ocupación. Entonces nosotros empezamos a pilotear un trabajo que se llamaba Modelo Integral Psicosocial para personas con trastorno de esquizofrenia, y de alguna manera tuvimos que hacer uso de un instrumento jurídico para que nos permitiera ir avanzando en esta posibilidad de que las personas fueran visibles. Uno de ellos son las convenciones del que México está suscrito, que tiene que ver con el convenio de la OIT, ¿no? De igualdad de oportunidades, también de la recomendación de la OIT, que tiene que ser con la no discriminación en materia de empleo, y el convenio 159, es la redactación profesional en el empleo para personas con discapacidad. Y finalmente es una discapacidad que también tiene que ver con algunos aspectos de adultos mayores. También tiene que ver con una acción internacional en Viena en materia de envejecimiento. Es decir, tuvimos que meternos a esta parte legal para que las personas con discapacidad psicosocial, en este caso trastorno de esquizofrenia,
fueran visibles ante una situación de discriminación, indiferencia social. Y esto tiene que ver con una situación de ajustes razonables, que tiene que ver con una cuestión más apegable a la cuestión de que las personas puedan hacer una reconversión de habilidades laborales para que puedan nuevamente tener una situación laboral en la sociedad. Y también tenemos una parte muy importante que es un marco conceptual, que seguramente ya también lo han de haber tocado, que tiene que ver con el ACIE y la CIE, que son situaciones, instrumentos que nos permiten encaminar a las personas con alguna situación de discapacidad, dependiendo también de su funcionalidad y de alguna enfermedad que pueda aparecer. Para entender esta situación es necesario también entender a las personas con discapacidad, del tipo de discapacidad, la naturaleza de la misma, grado de la misma, inicio de su aparición, evolución en el tiempo, diagnóstico, habilidades laborales, rehabilitación, capacitación y vinculación laboral. Y finalmente les quiero comentar que el objetivo de este modelo es la inclusión sociolaboral a través de actividades de adaptación y capacitación laboral en un ambiente con ajustes razonables orientados a la ocupación a la que se realiza. Y bien, lo que les puedo decir que este antecedente, Entendiendo Puentes, lo empezamos a desarrollar desde el 2009 y tenemos la certeza de que tenemos algunos ya avances en este sentido, porque se han creado algunas cooperativas derivado de esas capacitaciones que están siendo ya como funcionales y siguen actualmente trabajando ellos en sus actividades. Y finalmente yo les puedo decir que dentro de todas las experiencias que hemos tenido, lo que se necesita, y escuchando a los compañeros que han estado hablando, lo que se necesita también son de voluntades. Las leyes ahí están, simplemente hay que tener voluntad para ejecutarlas, porque siguen estando ahí. Entonces esa es mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos a dar paso a la sala y adelante, diputada. Buenos días, soy Anabel Vallejo Fuentes. Tantito. Sí, miren, la propuesta de la ley era que se hicieran jornadas de credencialización yendo a los lugares donde las personas no tienen la capacidad de acercarse para que les den la credencial. Lo iban a hacer, así dice la ley, entre el DIF y el Instituto Mexiquense de la Discapacidad. Desgraciadamente no se ha podido hacer por falta de, pues yo digo que más de voluntad. Entonces yo quería proponer que se encargue nada más el Instituto de Mexiquense de la Discapacidad para que todas las personas queden credencializadas y haya un padrón real de personas con discapacidad. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, yo soy Anabel Vallejo Fuentes y bueno, tengo un hijo con síndrome de Asperger que es parte del espectro autista. Lo que comentaba la señorita de azul, que no recuerdo su nombre en estos momentos, ella comenta que tiene una discapacidad y que todavía no se la han diagnosticado. En este sentido, yo quisiera que la ley, la que ahorita está analizando el aspecto médico, sí propusiera o sí considerara realmente gente especializada. Hay algunas discapacidades difíciles de diagnosticar, como es el autismo. El caso de mi hijo, todos lo confundían con con déficit de atención. Nosotros batallamos muchísimo para un diagnóstico final. Él fue hasta los 14 años diagnosticado y toda su niñez los médicos decían que era déficit de atención, cuando en realidad lo que él tenía era autismo. Dado a esto, él estuvo expuesto a medicamentos que no debió de haber tomado y que fue por cuestiones médicas y por médicos que no lo supieron diagnosticar. Yo acudí al DIF, en el DIF no lo pudieron diagnosticar. Yo también acudí al DIF, a otras oficinas, las que están junto al ranchito, y hasta que acudí a las oficinas del ranchito,
nos dijeron que fuéramos a la Junta Privada del Estado de México. Ahí en la Junta Privada del Estado de México nos canalizaron a la Ciudad de México con la diputada Paloma Villaseñor, cuyo hijo también tiene autismo. Y gracias a ella fue que nosotros llegamos a una clínica de autismo en la Ciudad de México, pero fue ahí en donde lo diagnosticaron, porque aquí en el Estado no fue posible el diagnóstico, dada estos síntomas que se parecían al déficit de atención, pero que no lo eran. Entonces yo sí solicitaría que los médicos realmente tuvieran la capacidad, la sensibilidad, la observación para detectar los síntomas de las personas y que no las perjudiquen. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra intervención. Hola, Raúl Aldana de Ecatepec, municipio de Ecatepec. Bueno, mi cuestión es, tal vez desconozco este asunto y quizá ni siquiera tenga que ver con la ley, pero creo que es el momento. Y en algún momento estuve observando que para trámites de tipo federal, el certificado del Estado de México no era válido, me tocó algún caso verlo así. Y quizás sería bueno pues, solicitar respetuosamente a quien corresponda, a los señores diputados, que en algún momento hubiera pláticas con la Federación para que, así como las licencias de manejo son válidas para toda la República, quizá el certificado que se emita fuese válido también para tipo de trámites federales. Eso es todo. Muchas gracias, Raúl. ¿Tenemos otra participación de este lado? Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenos días, perdón. Yo localizo dos cosas que no están dentro de esta riqueza de funciones y actividades de la Secretaría de Salud de manera concertada con instituciones y dependencias del sector. Veo que la accesibilidad en los edificios, en los centros de salud de manera progresiva no está previsto en este cuerpo. Tampoco veo que se prevea la atención a personas con alguna discapacidad que pertenecen a sectores indígenas. No veo que exista una disposición en la que se establezca la coordinación en el Instituto de Lenguas del Estado de México con las instituciones del sector salud para la oportuna y atenta intervención de esas personas con discapacidad, pero que no hablan español. Entonces, la comunicación para la atención médica es fundamental, es básica. Coincido plenamente con mis compañeras que tomaron el uso de la palabra en un inicio, en el sentido de que el Instituto Mexiquense para la Atención de Personas con Discapacidad pueda crear y actualizar una base de datos de prestadores de servicios públicos y privados para la atención de personas con discapacidad. Esta fracción nueva de este artículo creo que no tendría ningún costo, solamente sería cuestión de coordinación de ambas dependencias y de localización de centros que se encuentran incrustados en comunidades de pueblos y comunidades indígenas. Y una sugerencia que haría para poder completar este artículo de funciones de dependencias sería revisar las recomendaciones que ha hecho el Comité de la ONU a México en materia de salud. Hay varias cuestiones que son fundamentales, que son muy importantes, que como Estado mexicano no hemos atendido. Sería oportuno solamente para actualizar esas recomendaciones y tener una atención en el ámbito de la salud lo más completa posible. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, Esteban. ¿Tenemos otra participación? Vamos de aquí para acá, licenciada Areli. Buenos días a todos. Pues
varios de los participantes durante la mañana han hablado de la necesidad de contar con esa certificación en temas de discapacidad y homologar la información. Durante estos 2 años que me ha tocado a mí estar liderando, tomando el liderazgo en la dirección del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, ese fue mi enfoque, el que cada persona con discapacidad tuviera una certificación congruente y que fuera realmente actualizada de acuerdo a las normas internacionales, como bien lo mencionó, con la OMS y con todo lo que se está moviendo actualmente. Y bueno, se hizo el registro estatal el REDIS, Registro Estatal para Personas con Discapacidad. Es una plataforma en la cual es con apoyo de la persona con discapacidad y su tutor, meter una serie de documentos y de manera personal llenar los datos, posteriormente acudir a un centro para que él sea diagnosticado congruentemente y para que ahí, cumpliendo todas las normas y los estándares internacionales. Así se hizo y se hizo la presentación. Sin embargo, como bien dicen, ¿cuál es el porcentaje para diagnosticar cuánta discapacidad tiene? Y dado que ahora la discapacidad no se centra en la persona, sino en las barreras que existen en el ambiente y las barreras actitudinales, ¿no? No es lo mismo una persona con parálisis cerebral en un estatus medio que puede ir a terapias, a la escuela o a trabajar, que tiene adaptado su auto si es que trabaja y que pues que labora y tiene una vida cultural y social, a una persona con parálisis cerebral que está lejos en un ayuntamiento donde no hay servicios terapéuticos, no hay medicamentos y no puede accesar a ningún lugar para servicios ni siquiera hacer trámites jurídicos o bien para trabajar. No es lo mismo. Ahí el porcentaje se eleva significativamente del mismo diagnóstico, se eleva y pues es más la discapacidad, no en sí por la persona, sino por las barreras del entorno. Para esto entonces el REDIS, el Registro Estatal con Discapacidad, pues no ha podido realmente tener el empuje necesario porque tampoco no se han publicado todos los lineamientos y todo lo que necesita de manera transversal, por lo que yo sugiero que sí el instituto no dependa de otros órganos para sus publicaciones. Y 2, pues me di a la tarea de buscar, si yo no lo podía liderar, pues que lo liderara el INEGI. Se lo pasamos al INEGI, que es un órgano pues más amplio, lo vio, le pareció muy bien y me hizo esa referencia de que necesitaba tener unos datos congruentes en porcentaje. No nada más de la discapacidad de la persona, sino en dónde se encuentra la persona y qué barreras tiene del entorno. Eso era realmente complejo, pero me canalizó a DEGIS, que es el centro que es Secretaría de Salud en Distrito Federal. Pues allá lo que les quiero comentar es que ellos realmente habían hecho, como ya es por ley que tenemos que sacar sí o sí este registro. Yo vengo de organizaciones civiles y para yo obtener recursos necesitaba darles porcentajes de qué porcentaje de la población yo atendía. Pues nadie tenía esos datos y me podían dar recursos muy buenos para apoyar. Nadie me daba esos datos porque no existen, nadie. Entonces por eso fue que dije, pues si yo no lo puedo sacar, no lo voy a parar, que lo saque el INEGI. Vamos con el INEGI y ellos me dicen, tiene que venir en porcentajes estadísticos, con números. Y me mandan a Secretaría de Salud a nivel nacional y ellos les encanta el proyecto, les encantó el proyecto y ahí ellos mismos me dijeron, pues nosotros no lo hemos aterrizado, toda esta parte que les conté, pero sí ya tenemos un equipo
de estadistas, científicos y que están haciendo el algoritmo para medir la discapacidad, además de que varios de ellos, digo, 2 personas, habían ido a la última convención que fue ahora en este año, hace como en marzo más o menos, habían ido y ya vinieron con los últimos números de la OMS, lo que bien menciona. Es decir, que actualmente ellos se pusieron a trabajar y con un algoritmo pueden decir, como bien dice, por ejemplo, qué discapacidad tiene, qué porcentaje tiene de acuerdo al lugar donde vive y todos los tipos de discapacidad que hay, por ejemplo, las discapacidades cognitivas como es el autismo y como son las psiquiátricas y los apoyos que o sea, ahí viene el algoritmo y lo saca. Entonces, pues estamos nuevamente por lanzarlo. Gracias a Dios, de parte de Secretaría de Salud me ofrecieron 3 médicos en rehabilitación y pues yo sí quiero que ustedes apoyen a que siga, porque sería el primer registro a nivel primero estatal, nacional y me atrevo a decirlo que a nivel Latinoamérica. No sé si existe en otros lados, la verdad no lo sé, pero está de acuerdo a los últimos estándares. Y ese es el proyecto que, bueno, no sé qué vaya a pasar más adelante, pero para mí es un compromiso moral que se logre ese registro, porque si no, no hay manera, porque y además es una forma muy, teniendo ese registro, es una manera muy atinada de canalizar los recursos. Podríamos saber qué tipo de discapacidad hay en ciertas zonas, qué tipo de capacitaciones necesitan, como bien dice del autismo, hasta ahorita no está en los planes de, no sé, los médicos o aún de los terapeutas un tema acerca del autismo. Lo están complementando, pero no está en la currícula, no, porque es para muchos un misterio todavía todo lo que es acerca del autismo, aunque ya existen protocolos y estándares, ¿verdad?, para medirlo, para que no se confunda con déficit de atención, con algún tipo de paranoia o de enfermedades como psiquiátricas. El registro ya están esos parámetros, ya está. En realidad, como bien dice, se necesita, como dijo la diputada, de voluntades. Y para esto, pues los necesitamos a todos ustedes. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Arely. Vamos, había pedido Ricardo la participación. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Chávez. Es un gusto saludar a todos los que están aquí presentes y los que están en línea también. Gracias por estar participando, escuchando, analizando lo que nos está aquí en conjunto sobre la ley de discapacidad que nos va a beneficiar a muchas personas con discapacidad que ya la tenemos, pero también va a beneficiar a aquellas personas que vienen adquiriendo la discapacidad por algún motivo, una enfermedad, accidente, edad o nacimiento. Es cierto, su servidor tiene la fortuna de formar parte del Consejo Consultivo del IMEDIS y ya se tiene esta plataforma de Redis donde hace falta que nosotros como personas con discapacidad tengamos la voluntad de llevar o subir nuestros documentos a la plataforma, porque va a beneficiar primero para registrarnos. Segunda, al tener nosotros ese registro, podemos tener lo que estamos peleando, el certificado de discapacidad. Pues bien, desde que nosotros adquirimos la discapacidad y vamos al DIF, donde para poder obtener la credencial de discapacidad, tenemos que pasar por el área médica. Esa área médica nos da el diagnóstico qué tipo de discapacidad es. Y bien, no sé qué posibilidad exista de que para no estar continuamente sacando el certificado de discapacidad, esa credencial de discapacidad que tenemos, que es reconocida a nivel nacional, nos sirva
como certificado y diagnóstico que tenemos una discapacidad. La discapacidad que viene la mía es permanente, es muy visual para saber qué tipo de discapacidad tenemos y no estarnos cada rato pidiendo en instituciones educativas o para apoyos que vayas y te formes para que tengas un certificado de discapacidad. Cuando ya tenemos esa credencial, que es a nivel nacional, pues que sea reconocida como un documento oficial para no estar constantemente viajando, desplazándote. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con discapacidad que no pueden moverse, que tienen la dificultad de desplazarse para poder obtener su credencial. Y después de esto, tenga que estar constantemente, año con año, renovando su certificado. Lo último que supe, posiblemente nuestro licenciado Salvador nos pueda sacar de esa duda, ahora ya son temporales. La discapacidad es permanente, no es temporal. Yo, la verdad, ya no saqué mi credencial, la nueva, porque ya trae vigencia. ¿Acaso la discapacidad tiene vigencia? No, ya la tenemos de por vida. Entonces, sí sería importante que dentro de este tema, que estamos viendo la complicación, los diagnósticos que nos puedan dar, qué tipo de discapacidad tenemos cada persona y que la institución que nos pueda dar ese diagnóstico sea ya definitivo y no traernos a las personas con discapacidad de aquí para allá, de allá para acá, con tantos problemas en tema de movilidad, del desplazamiento, porque había unas personas que nos podemos mover, hay otras que es muy complicado. Entonces, ser un poquito más conscientes, más sensibles, para que esta ley quede bien asentada y podamos obtener esos beneficios que estamos pidiendo. Pero sí, que esta credencial de discapacidad que tenemos a nivel nacional forme parte del documento como un certificado para no estarnos molestando constantemente. Es cuanto. Adelante. Muchas gracias, estimado Salvador Reyes. Un agradecimiento por esta posibilidad de poder participar y es un agrado para todos nosotros el escuchar a las participaciones de quienes aquí se congregan. Para nosotros en el CIFODI, el Centro Iberoamericano de Fomento al Derecho Internacional y los Derechos Humanos, es un agrado enorme estar aquí acompañándolos ahora de manera presencial. Venimos del oriente del Valle de México y de la Ciudad de México, en particular del municipio de Ecatepec y del sur de la ciudad de Coyoacán, para estar con ustedes participando en este espacio. Agradezco a la diputada Mercado y a la diputada Aldana, a quienes nos ponemos a sus órdenes para poder continuar con los trabajos legislativos que aquí se realizan. Reitero el agradecimiento y el gusto de poder estar aquí con nosotros, un servidor, Aarón Flores, punto focal de temas de discapacidad, y el maestro Adalberto Méndez, nuestro secretario ejecutivo. Pues bien, entiendo que ya estamos platicando sobre el artículo referido a los derechos a la salud. Nuestra postura inicial radica en que antes de hablar de este artículo, quisiéramos recomendar que el título quinto, que actualmente se intitula Acciones relativas a las personas en situación de discapacidad, sea homologado con el concepto y el abordaje que se realiza en tanto la Ley General para las personas con discapacidad, para la inclusión de las personas con discapacidad, como la ley local en la Ciudad de México, que aborda este tema como derechos de las personas con discapacidad. Es decir, menciona que no solo son acciones, esto es demasiado abierto el concepto, cuando lo que en realidad estaría hablando este título es de derechos. Entonces, nuestra sugerencia es que así se intitule este título quinto, de los derechos de las personas con discapacidad. Ya corregida la situación de en situación, pues eso ya desde el miércoles tuvimos la oportunidad de debatir al respecto. Ahora, sí entrando en materia de los derechos en materia de salud y asistencia social,
Bueno, en principio, ya eso lo había manifestado yo en algunas participaciones previas. Consideramos que el concepto de asistencia social no es un derecho, ¿no? Es un tema de mera cuestión de darle ciertos beneficios a las personas con discapacidad, pero no como un derecho. El derecho es a la protección social, ¿no? Ahí quiero reiterar que se recomienda se haga un reajuste y una homologación de cómo lo maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habla de protección social y no de asistencia social, que insisto, es no solo forma, sino también implica un fondo. Ahora, ya entrando en particular en este artículo 34, veo que su fracción séptima habla de realizar campañas para prevenir la discapacidad. Esta es otra mención que ya habíamos hecho en participaciones previas. La idea de prevenir la discapacidad manda un mensaje discriminatorio, porque ¿qué se previene? Pues lo no deseable, lo que no queremos que aparezca. Y entonces, si mantenemos este discurso, lo que estamos diciendo es que vamos a prevenir que no se presente la discapacidad, es decir, que no hayamos personas con discapacidad. Eso puede mandar hasta un mensaje genocida, y no es así. Lo que tratamos de prevenir, y esa es la esencia, entiendo esto de este capítulo y de esta fracción en particular, es de prevenir situaciones que puedan generar condiciones de discapacidad. Pero es distinto en el discurso hablar de prevenir estas situaciones o acciones a prevenir la discapacidad, porque insisto, va a mandar un mensaje contrario a los derechos de nuestro grupo. Miren cómo lo maneja la ley local de la Ciudad de México. Para ellos la prevención es la adopción de medidas encaminadas a impedir que en una persona se produzcan afecciones parciales o totales en sus facultades físicas, intelectuales, psicosociales o sensoriales. Creo que un concepto similar tendríamos que adoptar acá para evitar caer en esta cuestión semántica de prevenir la discapacidad. En la siguiente fracción, la octava, habla de proporcionar información, orientación y educación sexual y apoyo psicológico. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, en un ejercicio de ampliación de derechos, consideramos que es necesario ampliar y hacer una mención específica de los derechos sexuales y reproductivos que nos asisten a las personas con discapacidad. Y no más esta idea de ver a las personas con discapacidad como querubines, ¿no? Que no tenemos sexualidad, que no tenemos derecho a formar una familia. Incluso es una de las áreas de oportunidad que mencionaremos en lo sucesivo. La Convención de Naciones Unidas establece un artículo sobre el derecho a formar una familia, ¿no? Y a vivir en un hogar. Y si no lo hacemos desde este ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, pues no podemos alcanzar lo más si no tenemos lo menos. Y por último, el tema de las inquietudes que han mencionado varias de las intervenciones previas y en otros días se han hecho. Consideramos que falta particularizar el tema de la toma de conciencia y en el caso específico de temas de salud, la toma de conciencia con el personal médico es algo imprescindible, porque lo puedo hablar, y ya lo mencionaba mi compañero que me antecedió de primera mano, el personal médico no está debidamente capacitado ni sensibilizado respecto al trato hacia las personas con discapacidad y al tema mismo de las personas con discapacidad. A veces son el mismo personal médico los primeros que nos ponen ese dique para decirnos, no, pues ya te cortaron la pierna, pues ya olvídate de tu vida normal, ¿no? Ya no vas a poder hacer las actividades que venías realizando, ¿no? O ya tienes un diagnóstico de TDA, ¿no? Ya, olvídate, ¿no? Ya su hijo va a tener que seguir viviendo con las mismas familias. Qué benéfico sería que fuera ese mismo personal médico el primero que nos diera un mensaje de expectativa, de esperanza y de inclusión, y que nos diga, bueno, pues sí, ya tienes ese diagnóstico, pero hay estas alternativas para poder reincorporarte a la comunidad. O hay estos grupos de pares, ¿no? De padres y madres de familia, que bueno, son igual chicos con síndrome de Down, pero tú puedes ver las grandes aptitudes que pueden desarrollar estos grupos de población. Entonces, esa falta de toma de conciencia, en particular con el personal médico, creo que es algo que debemos de poner énfasis en este capítulo y en los sucesivos para los demás prestadores de servicios profesionales.
por nuestra parte es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Tenemos una participación de este lado. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Asunción Lucero Aguilar. Desde el día de ayer estaba con la inquietud de participar, pero siendo que mi participación es genérica, la he dejado hasta este momento. En primer lugar, yo quisiera preguntarle, creo que veo que la inquietud de todos los compañeros es acerca de un registro o de un padrón respecto a las personas incapacitadas. Escuchaba hace un momento a la licenciada Areli aquí a mi izquierda que se les ha complicado. Yo me pregunto, o la pregunta es para la licenciada, ¿se ha trabajado, como por ejemplo trabaja el INE, cuando una persona trasciende, fallece, o la palabra que quieran manejarla, reporta que ha pasado ese suceso? Entonces se lleva un padrón al respecto. Se da de baja o se da de alta, ¿no? Como quieran verlo. En segunda, por ejemplo, en todos los hospitales, centros médicos, etcétera, cuando se otorga un certificado de incapacidad, obviamente pues llevan un registro. Ellos saben quién está incapacitado y de qué. Por lo tanto, si negociamos con un hospital, si trabajamos al respecto, pues yo creo que de esa forma podemos ampliar un padrón que podamos tener para usarlo en cualquier momento que sea necesario. Bien. Después de esto, pues yo quisiera opinar que es un proyecto muy importante, gracias a la diputada que está trabajando al respecto. Sin embargo, yo quisiera ahondar un poquito desde el punto de vista y a mí me gustaría que se hiciera, por ejemplo, ver las acciones buenas de otros países. No quiero decir nombres de qué países, pero yo creo que a través de hermanamientos podemos nosotros participar y ver las buenas obras o cómo trabajan ellos al respecto. Me gustaría que también el proyecto fuera vinculado con los planes de desarrollo municipales, estatales y federales, con el fin de lograr recursos al respecto. Que haya también una cultura vial. ¿Por qué? Porque a veces no nos permiten nosotros ni cruzar la calle. Nos es difícil nosotros hacer un cruce en una calle, máxime si una persona, en lugar de dar cabida a los que estamos discapacitados, estacionan sus autos donde están las rampas de emergencia. Entonces, yo creo que una educación vial también puede ser viable en este aspecto. A través de hermanamientos que yo manejaba, podemos ver cómo otros países tienen un servicio al respecto y que han dado buenos resultados. Si trabajamos por ese lado, vinculamos todos los aspectos, lo manejamos como recursos propios, los recursos que sean obtenidos por otros organismos internacionales, etcétera, yo creo que podemos mejorar mucho al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Asunción. Vamos registrando la participación de este lado y luego tenemos otras de este lado. Buenos días, mi nombre es Ivonne Ramírez, trabajo aquí en la Cámara de Diputados y mi aportación sería respecto a lo que decía la licenciada de Areli con lo de que hay una base de datos para todos los discapacitados, pero les voy a hacer una sugerencia que a donde voy, que piden cita por internet, siempre la hago. Qué importante es que las nuevas tecnologías hemos llegado muy alto y todo lo que ustedes quieran, pero hay gente que ni siquiera tiene una máquina, no tienen acceso a internet. Entonces, si la gente ya acude hasta el lugar donde está,
pues pónganle un escritorio y una persona que los atienda, que ahí ya tienen internet y que ahí ya tienen servicio, para que les haga la cita. Y no, no, tienen que hacer cita por internet. Y la pobre gente ni siquiera tiene acceso a una máquina, no saben ni cómo usar el internet. En muchos lugares donde me ha tocado ir, hago siempre pongo por escrito esa solución, porque luego llegan, por ejemplo, me tocó ver en el INAPAM y en varios lugares que les dicen, no, es que tienen que hacer cita por internet. La gente viene de pueblitos bien lejos, tomando muchos camiones, esto, el otro, y no pueden sacar la cita por internet. Y los hacen que se regresen para lo que sea y busquen a ver cómo les dan solución a sus problemas. Eso es importante que también lo hagamos para las personas que tenemos alguna discapacidad. Muchas, afortunadamente, tenemos el acceso a internet, la forma de que alguien nos ayude a darnos de alta y todo eso, pero hay muchas personas que no. Incluso lo que comentaban de la toma de conciencia y como parte de la asistencia social, mucha gente que incluso ve que traemos bastón, yo traje 20 meses las muletas, y en vez de que te ayuden, o sea, y no porque uno lo necesite, a veces ya nos acostumbramos tanto a esta situación, que bueno, pues nos damos nuestras mañas para movernos y esto, pero la misma gente nos pone las trabas a nosotros aquí. Si tenemos 2 puertas, ¿qué les cuesta dejarnos entrar por la otra puerta? No, dése la vuelta, está lloviendo, la gente traemos muletas, traemos bastón. No. O sea, tienen un criterio tan chiquitito para las personas con discapacidad y no nada más como les digo, con las personas que traen las muletas o la andadera o la silla de ruedas. No, tenemos que poner un poquito también de nuestra parte como sensibilización humana. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. ¿Tenemos participación de este lado? Buenas tardes otra vez. Mi nombre es María Antonieta López Telles. Vengo del municipio de Loro, Estado de México, en el límite del Estado de México y Michoacán. Licenciada Areli, aquí el compañero de al lado decía que el padrón electoral, yo disierno, ¿por qué? Porque el padrón electoral del INE no está actualizado. Hay personas muertas, personas de todo, entonces la institución es buena, pero la gente que está adentro no hace su trabajo. Que se pondría a hacer su trabajo para que este padrón sí sea lo efectivo que puede ser del INEGI. E igual, el instituto es muy bueno, pero la gente que está ahí es muy floja. Les digo yo por qué. Mi hijo tiene 10 años viviendo en la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, de aquí de Toluca. El día que pasó el INEGI a levantar el censo poblacional, no apareció. Apenas últimamente se levantó el censo de seguridad pública. ¿Sabe qué hizo la señorita? Fue y le dejó a una persona que fue subdelegado, porque se pertenece a San Martín Toltotepec, es su delegación ahí, Sebastián Lerdo de Tejada. Y la señorita fue y le dejó los papeles al señor para que levantara el censo. El día que a mí me dieron un tríptico, le dije, pues yo voy a ir a hablar aquí para que se venga a hacer un censo como debe de ser, en el censo para las personas que siembran, porque allí está urbanizado, ya no se siembra, pero es una parte que la tiene el INEGI y lo tienen aquí en el Estado de México, porque ahora se pertenece a Toluca, no se le pertenece al Moloya de Juárez. Iban a rever quién sembraba y quién no. Pues igual le dejaron al señor todo su trabajo. Díganme usted si ese trabajo está bueno. Le digo yo a la licenciada Areli, si ella va a seguir en su puesto, yo le sugeriría que se hiciera un censo en el Estado de México como debe de ser y que fuera gente comprometida a ganarse un sueldo. Yo pienso también, si yo en mi puesto me dicen vas a ganar 10 pesos,
Pero si yo me toca recorrer, por decir, Lerdo, casa por casa y hay perros, y pues yo voy a hacer un trabajo de campo, pero que se haga el trabajo de campo, que nosotros ya no simulemos, que nosotros tengamos, tanto con los médicos, un diagnóstico que en realidad sea real. Mi paciente tuvo un accidente automovilístico. Tiene todas las enfermedades del mundo psiquiátricas, mas no la que él debe de tener. Yo como madre opté, él se quedó 5 años sin tratamiento, opté por comprar unas pastillas en naturistas. ¿Por qué? Porque las que le daban ni eran, me lo hacían más tonto, sí está tonto, por su condición. Pero que no, ahorita me lo desahuciaron, ya no puede ni trabajar porque el perito ya me lo dejó sin poder trabajar. Él ahorita, gracias a Dios y gracias a la maestra Delfina, que él se acercó a ella y le dijo: maestra, yo quiero aprender a leer y escribir porque me discriminan. Ahorita se le dio la oportunidad de estar en la escuela de adultos. Él ya sabe leer. Entonces, yo sí quisiera tener una certeza de lo que ellos tienen. Yo vengo ya les digo, soy del municipio de Loro. Afortunadamente o desafortunadamente, en el tiempo que estuvo Pichardo Pagasa, él tenía CEYAPS, me dio un CAM para el municipio de Loro que se tiene. En ese momento estaba un presidente del PAN. ¿Sabe qué me dijeron? Me dijo: sí, te vamos a hacer la escuela. Me regalaron 5,000 metros que me pedía el gobierno para poderla hacer. Me dijeron: ¿por qué la quieres tú si no tienes ningún pariente ni nadie discapacitado? Porque yo no sé si de aquí a mañana yo tengo una embolia y no pueda moverme. Estamos muy lejos de los hospitales de tercer nivel. Por eso fue mi inquietud, y ahora como madre cuidadora es mi inquietud, de que están mal diagnosticados y que nos mandan de aquí para allá, somos discriminados. ¿A poco tenemos un albergue? ¿Cuánta gente en el López Mateos está acostada afuera, durmiendo afuera, con frío, aire y todo? En el DIP, en el CRE, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital del Niño. Perdón, ya me pasó mi tiempo, disculpen. Me dieron la tarjeta y no la había visto. 1000 disculpas. Perdón, me había de decir, tocarme la mano. Muchas gracias, doña María Antonieta. Vamos a escuchar, tenemos de los compañeros sordos una petición. Vamos a escuchar a Ana María de la Cabada. Hola a todos. Yo soy sorda. Mi nombre es Ana de la Cabada. Esta es mi firma o mi seña. Yo soy presidenta de la Asociación del Deporte para los Sordos, aquí en el Estado de México. Y con gusto vengo a preguntarles o a darles una sugerencia o aquí el apoyo para, por ejemplo, para los padres aquí en el Estado de México, en los diferentes municipios, para los papás que tienen a sus hijitos sordos. A veces no existe el apoyo con el lenguaje de las señas. Siempre los dejan ahí como aislados, porque los niños sordos van creciendo con dudas, con incertidumbres, y así es como van creciendo con falta de comunicación, porque falta el entendimiento. Su cerebro, su capacidad de pensamiento es diferente. Entonces los papás es como el no puedo ayudarlos, van dejando esa situación así y es realmente lamentable. Entonces yo lo que pienso, lo que sugiero es que en cuestión de la educación que sea inclusiva, por ejemplo en el CAM, en los diferentes CAM que existen, que son muchos, hay muchos CAM, son buenos, está bien. Yo sugiero
que a los papás, que a sus hermanos, a sus tíos, se hagan grupos para que se les enseñe el lenguaje de señas, para que lo tengan bien arraigado y se les pueda dar apoyo familiar a los pequeños sordos, porque ellos pues no escuchan, para que puedan tener el lenguaje con ellos y puedan tener una comunicación, porque en ocasiones entre familia no existe esa comunicación diaria que tendría que existir, no existe esa comunicación en la familia con estos pequeños sordos, porque sus papás tienen diferentes ocupaciones, entonces falta la educación con el pequeño, con los sordos. No existe la comunicación natural que debería de existir con ellos en el lenguaje de señas. Para que ellos conforme van creciendo puedan tener los cambios naturales como jóvenes van creciendo, van teniendo otras inquietudes. En cuanto al lenguaje de español, bilingüe, que tengan la educación bilingüe como tendría que ser, que puedan aprender el lenguaje con las señas también, pero no existe la gramática con las señas, son lenguajes diferentes. Entonces tendría que existir desde pequeños esa inclusión, ese lenguaje de manera bilingüe. Pero esto tendría que ser desde su infancia, desde que son bebecitos, que es su lenguaje materno o su lenguaje natural. Desde bebés es el lenguaje que ellos están aprendiendo desde pequeñitos, es con el lenguaje que van creciendo, el lenguaje de las señas. Para que cuando lleguen a la prepa puedan entender, puedan leer, puedan realizar sus actividades y puedan comunicarse de manera natural, pero todo a través de la educación bilingüe, que se les debe de formar desde pequeños y puedan alcanzar sus objetivos, quizás llegar a la universidad. Porque tengo yo en mi caso deportistas sordos que me dicen a mí, Ana, tú puedes hablar, tú entiendes, ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho? Pero a mí mis papás no me ayudan, a mí me dejan, me ignoran. Siempre yo les pido ayuda a mis padres, pero se burlan de mí. Mi familia luego están en sus reuniones y ellos están pues en sus cosas y a mí me ignoran porque yo soy sordo. Entonces eso a mí me hace sentir mal, caímos en depresión porque somos aislados o rechazados porque somos sordos. A veces ese es el mismo rechazo de la familia, los padres no nos quieren por ser sordos y eso nos ocasiona problemas. Hay muy pocas personas que sus padres les prestan la atención y pueden llegar a tener éxito, pero son muy pocos los casos. La mayoría de las personas o de los casos es diferente. Igual en las otras discapacidades pasa lo mismo, la discriminación, por ejemplo en el autismo, en los sordos, hay muchos problemas. Deben apoyar. Ahorita que ustedes están, deben de apoyar a los sordos, por ejemplo, con sus escuelas, en el CAM. Por favor. Hablen con sus papás, a fuerza tienen que aprender el lenguaje de señas. El LSM, ¿qué significa? Lengua de señas mexicana. Es nacional, es lengua de señas mexicana. Cada país tiene su diferente lengua de señas mexicana. A los tutores, hay que avisar a los tutores que urgen con señas, aunque que sea dos, puede oralismo con señas, puede, hay que avisar a los tutores, debe ser aprender con el SM. Algo hay que ver, preparar programa
hay que preparar programa. No, doctor o licenciado, porque te conozco. Hay que apoyar, hay que pensar cuál para poner propuesta. Propuesta es importante a preparar programa, pero ya, porque este año se va a acabar. Ojalá próximo año o ya pronto o ya inicio, los papás enseñan hasta los bebés, niños, jóvenes, porque aquí, Estado de México, falta mucho para entrar a la prepa, universidad, con intérprete, con intérprete ya, porque en Querétaro ya está trabajando, Querétaro, va, prepa, universidad, hay intérprete, Querétaro, está muy bien. Ciudad de México, ahí va. Ciudad de México es muy abierto, pero aquí muy cerrado. Queremos lograr aquí, Estado de México, debemos trabajar o apoyar. Pido a ustedes, por favor, que se apoyen a los sordos con señas. También la televisión con subtítulos y cuadro, pero un poquito más grande, pero el SM, un poquito más. Hay que buscar, ayudar, por favor, que sea Estado de México. Necesitamos más preparar bien el programa. Ustedes esperamos que salga bien. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Hay muchos. Ahora otro. O sea que para entrar a la escuela, ejemplo, CAM, la de CRE, va bien, pero falta otros lugares de diferentes municipios. Toluca, Metepec, faltan escuelas de regular, falta intérprete. Ahora, CAM o escuela o también hay maestros sordos, pero con experiencia que si estudiaron pedagógico o educación, puede ser entrar a los maestros sordos bien preparados o intérpretes o los maestros buenos, pero hay que aprender el SM. Hay mucha información. Gracias por tener paciencia, gracias por la atención. Y seguimos manos, solidaridad muy fuerte y empoderamiento. Saludos. Gracias. Gracias por esta participación de María de la Cabada en dando voz a las personas con discapacidad auditiva. Tenemos todavía peticiones de participación, una y otra para poder cerrar y una más en internet. Gracias. Híjole, quisiera manifestar mi disenso con respecto a una intervención previa. Lo manifiesto porque al final del capítulo, del título, del artículo, tenemos la sana costumbre de levantar la mano para avalar los comentarios que aquí se virtieron. Mi disenso es con respecto a lo que dijo mi colega de Ecatepec con respecto a la medicina preventiva. Perdón, yo me quedé con la impresión de que estábamos en contra de las vacunas, en contra del ácido fólico, en contra del tamiz, en contra de la nutrición como estrategias de medicina preventiva. Creo que la interpretación no es muy afortunada de que hay que prevenir lo malo y que la discapacidad en consecuencia es mala y hay que prevenirla. No me parece que ese sea el camino para que esta ley se manifieste en contra de la existencia o nuevos casos de discapacidad. Yo creo que la medicina preventiva está plenamente certificada.
está plenamente calificada, inclusive es un nivel de atención. Yo recuerdo que cada que se me acerca un niño y me pregunta qué te pasa, le digo, lo que pasa es que no me vacunaron. Entonces, a ti cuando te toque tu vacuna, ve para que te vacunen y puedas caminar bien, y puedas correr, y puedas jugar. Entonces, perdón, me quedé con la interpretación de que estábamos en contra de todas esas medidas que previenen la discapacidad y que hacen niños más felices y personas más productivas. Reitero mi disenso con respecto a ese enfoque o a esa idea de que la medicina preventiva previene lo malo y que la discapacidad es mala. Sería cuanto. Gracias. Gracias, Esteban. Vamos con una intervención más en Zoom y, perdón, Andrea Acosta, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Acosta. Yo actualmente trabajo en el sistema municipal DIF de Iztapaluca y el día de hoy mi participación es como activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actividad que desarrollo desde hace más de 10 años. Soy una persona con discapacidad y desde el primer día de estas mesas tuve la oportunidad de estar escuchando los puntos de vista de todas las personas con discapacidad que participan. Me parece una gran iniciativa que de hecho habíamos solicitado a la actual gobernadora que se hicieran mesas para desarrollar su plan de trabajo y de desarrollo donde tuvieran voz y voto las personas con discapacidad, porque bien lo dice nuestro lema, nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, en base a estas participaciones de las que he escuchado, pues tengo algunas observaciones. Con respecto a los certificados de discapacidad, creo que podrían ser una muy buena herramienta para realizar este censo del que se ha estado hablando de personas con discapacidad. Si los criterios con los que se entregan estos certificados o las normas con las que se realizan se unificaran y se homologaran. Actualmente el programa de bienestar que otorga un beneficio económico a las personas con discapacidad por lo menos en Iztapaluca y en los municipios de aquí alrededor no aceptan los certificados como tal del DIF. Tienen que ser del ISEM, aunque no sean por un médico especialista. Regularmente el trámite es engorroso para los pacientes porque tienen que ir primero al sistema municipal DIF a que les dé el médico especialista un certificado y luego ir al ISEM a que les den el certificado que les van a aceptar para su apoyo económico. Entonces, si unificáramos este trámite y se hiciera una buena campaña con los criterios de la discapacidad, cómo va a ser esta medición, pues ahí podríamos iniciar esta campaña de censo, porque